La enseñanza del día. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, «Toma tu cruz y sígueme»? Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir una sola palabra en los comentarios. Decido. Quizás hoy esa palabra marque el comienzo de algo importante en tu vida. Ahora sí, detente un momento. Vivimos en una época donde casi todo nos invita a buscar el camino más fácil. Si algo requiere demasiado esfuerzo, buscamos otra alternativa. Si una situación se vuelve incómoda, preferimos alejarnos. Si una decisión implica renunciar a algo que nos gusta, muchas veces terminamos escogiendo aquello que nos resulta más sencillo. Nos hemos acostumbrado a creer que la felicidad consiste en evitar cualquier sacrificio y que una buena vida es aquella donde nunca tenemos que renunciar a nada. Sin embargo, hace más de 2000 años, Jesús pronunció unas palabras que siguen desafiando esa manera de pensar. Dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame», como encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Desde entonces, millones de personas han escuchado esa frase, pero muy pocas se han detenido a preguntarse qué quiso decir realmente. Porque si la entendemos solo como una invitación al sufrimiento, corremos el riesgo de perder el verdadero mensaje que Jesús quería dejar en nuestro corazón. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a utilizar la expresión «Esa es mi cruz» para referirse a cualquier problema de la vida. Algunos llaman cruz a una enfermedad, otros a una dificultad económica. Algunos incluso hablan de una persona complicada como si fuera la cruz que les tocó cargar. Pero, ¿era eso lo que Jesús tenía en mente cuando pronunció aquellas palabras? Si observamos cuidadosamente sus enseñanzas, descubriremos que estaba hablando de algo mucho más profundo. Jesús no estaba invitando a las personas a buscar el sufrimiento ni a resignarse al dolor como si ese fuera el propósito de Dios. Lo que estaba enseñando era que seguir el camino correcto muchas veces exige renunciar a aquello que nos aparta de Él, aunque esa decisión tenga un costo. Porque toda decisión importante en la vida implica dejar algo atrás para poder avanzar hacia algo mejor. Piénsalo por un momento. Ninguna persona alcanza una meta importante sin hacer algún tipo de sacrificio. Quien desea formar una familia necesita aprender a dejar de pensar solamente en sí mismo. Quien quiere crecer profesionalmente dedica horas de estudio mientras otros descansan. Quien desea cuidar su salud renuncia a ciertos hábitos para abrazar otros que le harán bien. Cada decisión importante trae consigo una renuncia. Y aunque al principio esa renuncia parezca difícil, con el tiempo comprendemos que valió la pena porque nos permitió convertirnos en alguien mejor. Jesús conocía perfectamente esta realidad. Por eso, cuando habló de tomar la cruz, estaba invitándonos a elegir una vida donde Dios ocupara el primer lugar, incluso cuando esa elección significara ir en una dirección diferente a la que sigue la mayoría. El problema es que vivimos rodeados de voces que constantemente nos dicen que hagamos solamente aquello que nos hace sentir bien en el momento. Nos dicen que no importa cómo lleguemos a nuestros objetivos, siempre que consigamos lo que queremos. Nos enseñan que lo más importante es satisfacer nuestros deseos inmediatamente, sin pensar demasiado en las consecuencias. Poco a poco, esa forma de pensar va moldeando nuestro corazón hasta convencernos de que cualquier renuncia es una pérdida. Pero Jesús vino a enseñarnos exactamente lo contrario. Hay renuncias que no nos quitan la libertad, nos la devuelven. Hay decisiones que parecen difíciles al principio, pero que terminan protegiendo nuestra paz, nuestra familia, nuestra fe y nuestro futuro. Tomar la cruz comienza precisamente ahí,
cuando entendemos que no todo lo que queremos nos conviene y que no todo lo que el mundo celebra nos acerca al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quizá la cruz que Jesús nos invita a tomar no sea una carga impuesta desde el cielo, sino la decisión diaria de permanecer fieles a nuestros valores cuando sería mucho más fácil abandonarlos. Es elegir decir la verdad cuando una mentira podría sacarnos de un problema. Es decidir perdonar cuando el orgullo nos invita a guardar rencor. Es responder con paciencia cuando todo dentro de nosotros quiere reaccionar con ira. Es mantener la integridad cuando nadie nos está mirando. Son esas pequeñas decisiones, repetidas día tras día, las que poco a poco moldean nuestro carácter. Y aunque muchas veces nadie las aplauda, Dios las ve. Porque Él no mira solamente los grandes momentos de nuestra vida, también observa las batallas silenciosas que libramos en nuestro interior y que muchas veces nadie más conoce. Hay personas que creen que seguir a Jesús significa que todos los problemas desaparecerán. Sin embargo, Él nunca hizo esa promesa. Lo que sí prometió fue caminar con nosotros, y esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Porque no es lo mismo enfrentar una dificultad pensando que estamos completamente solos, que atravesarla sabiendo que Dios sostiene nuestra vida. Tomar la cruz no significa cargar un peso sin esperanza. Significa caminar con la certeza de que cada paso dado en obediencia tiene un propósito, aunque todavía no alcancemos a comprenderlo. Jesús nunca engañó a quienes decidían seguirlo. Les habló con sinceridad sobre el costo del discipulado, pero también les mostró la inmensa recompensa de vivir una vida guiada por Dios. Porque al final ninguna renuncia hecha por amor a Él queda sin sentido. A veces pensamos que tomar la cruz consiste únicamente en soportar las dificultades que la vida pone delante de nosotros. Pero Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo. Estaba hablando de una decisión. La decisión de seguirlo incluso cuando el camino no sea el más popular, el más cómodo o el más fácil. Porque seguir a Cristo nunca ha sido simplemente asistir a un lugar de oración o conocer algunos pasajes de la Biblia. Seguir a Cristo es permitir que sus enseñanzas transformen nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar y de amar. Es dejar que Él cambie nuestro corazón poco a poco, incluso cuando ese cambio nos obliga a reconocer errores, a pedir perdón, a comenzar de nuevo o a renunciar a aquello que durante mucho tiempo creímos indispensable. Y se necesita mucho valor para hacer eso, mucho más valor del que muchas personas imaginan. Vivimos rodeados de personas que nos animan a seguir nuestros impulsos, a reaccionar sin pensar y a hacer siempre lo que sentimos en el momento. Pero Jesús nos enseñó que un corazón verdaderamente libre no es aquel que hace todo lo que quiere, sino aquel que aprende a dominarse para elegir el bien, incluso cuando resulta más difícil. Esa es una batalla que ocurre todos los días y muchas veces nadie más la ve. Ocurre cuando decides guardar silencio en lugar de responder con palabras que pueden herir. Ocurre cuando eliges ser honesto aunque una mentira parezca más conveniente. Ocurre cuando decides permanecer fiel a tus principios mientras otros se burlan de ellos. Esas decisiones parecen pequeñas, pero son precisamente las que van construyendo el tipo de persona en la que te convertirás con el paso de los años. Hay algo que me parece profundamente hermoso en las palabras de Jesús. Él nunca obligó a nadie a seguirlo. Siempre dejó claro que era una decisión personal. Dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí», es decir, la invitación está abierta para todos, pero el paso debe darlo cada persona. Dios jamás fuerza nuestro corazón. Nos muestra el camino, nos acompaña,
nos fortalece y nos sostiene, pero respeta nuestra libertad. Y quizá por eso seguir a Jesús tiene tanto valor, porque nace de una decisión consciente y no de una obligación. Cada vez que eliges hacer lo correcto cuando podrías hacer lo contrario, estás diciendo con tus acciones: hoy vuelvo a elegir este camino. Tal vez nadie lo note, tal vez nadie te felicite, pero Dios sí lo ve y eso basta. También es importante comprender que tomar la cruz no significa vivir con tristeza permanente. Algunas personas imaginan la vida cristiana como un camino lleno únicamente de sacrificios y prohibiciones. Sin embargo, Jesús habló constantemente de la paz, de la esperanza, de la alegría y de una vida abundante. Lo que sucede es que esa alegría no depende de tener siempre todo lo que queremos. Nace de saber que estamos caminando en la dirección correcta. Hay una paz muy especial que experimenta quien duerme con la conciencia tranquila, quien sabe que actuó con amor, con honestidad y con fidelidad a Dios. Esa paz no puede comprarse ni tampoco depende de las circunstancias. Es un regalo que acompaña a quienes deciden seguir a Cristo aun cuando el camino exige esfuerzo. Quizá hoy Dios no te está pidiendo hacer algo extraordinario. Tal vez la cruz que debes tomar comienza con una decisión muy sencilla. Puede ser dejar atrás un resentimiento que llevas años alimentando. Puede ser reconciliarte con alguien a quien has evitado durante mucho tiempo. Puede ser abandonar un hábito que poco a poco ha robado tu paz. Puede ser volver a orar después de haberte alejado de Dios. O quizás sea simplemente confiar en Él en medio de una situación que todavía no comprendes. Muchas veces esperamos grandes señales del cielo, cuando Dios empieza transformando nuestra vida a través de pequeñas decisiones tomadas con un corazón sincero. Porque las grandes transformaciones casi siempre comienzan con un pequeño paso de obediencia. En el Evangelio según Lucas capítulo 9, Jesús añade una palabra que muchas veces pasamos por alto. Dice que debemos tomar nuestra cruz cada día. Eso significa que no es una decisión que se toma una sola vez. Es una elección diaria. Cada amanecer nos ofrece una nueva oportunidad para volver a decidir quién queremos ser y qué lugar ocupará Dios en nuestra vida. Algunos días será más fácil, otros serán más difíciles. Habrá momentos en los que sentiremos fuerzas para seguir adelante y otros en los que parecerá que el cansancio quiere vencernos. Pero precisamente ahí cobra sentido esta enseñanza. Porque seguir a Jesús no consiste en nunca caer, consiste en volver a levantarse una y otra vez con la decisión firme de continuar caminando junto a Él. Y quizá esa sea la parte más esperanzadora de toda esta enseñanza. Jesús nunca buscó personas perfectas, buscó corazones dispuestos, personas que, aun con sus debilidades, estuvieran decididas a caminar con Él. Si esperáramos ser perfectos para seguir a Cristo, ninguno de nosotros podría hacerlo. Pero Él conoce nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras caídas. Aún así, continúa extendiendo su mano y repitiendo la misma invitación: sígueme. No porque ignore nuestras imperfecciones, sino porque sabe en quién podemos convertirnos cuando permitimos que Él transforme nuestra vida poco a poco. Y esa transformación comienza el día en que decidimos tomar nuestra cruz, no como una carga que destruye nuestra alegría, sino como el camino que nos acerca cada vez más al propósito que Dios soñó para nosotros desde el principio. Cuando Jesús dijo: «Toma tu cruz y sígueme», también estaba invitándonos a dejar de vivir únicamente para nosotros mismos. Y esa es una de las enseñanzas más difíciles de aceptar en una sociedad donde constantemente se nos dice que el centro de todo somos nosotros.
Sin darnos cuenta, podemos llegar a pensar que la vida consiste únicamente en alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros deseos y buscar nuestra propia comodidad. Pero Jesús vino a mostrarnos un camino completamente distinto, un camino donde el amor, el servicio, la humildad y la compasión ocupan el lugar que muchas veces le damos al orgullo, al egoísmo o a la indiferencia. Tomar la cruz significa permitir que Dios transforme nuestras prioridades. Significa comprender que una vida verdaderamente plena no se mide por todo lo que acumulamos, sino por la huella de amor que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. Porque al final eso es lo único que realmente permanece. Es curioso que muchas veces tememos perder cosas cuando decidimos seguir el camino de Dios. Pensamos que renunciar a ciertos hábitos, a determinadas amistades o a algunas decisiones nos hará menos felices. Sin embargo, quienes han caminado durante años junto al Señor suelen descubrir una verdad maravillosa. Lo que Dios nos pide dejar nunca tiene el propósito de vaciarnos, sino de hacer espacio para algo mucho mejor. Es parecido a un jardinero que poda las ramas secas de un árbol. Desde afuera podría parecer que está dañándolo, pero en realidad está preparándolo para que vuelva a dar fruto con más fuerza. Dios también poda aquello que impide nuestro crecimiento. A veces son actitudes, otras veces son heridas que llevamos demasiado tiempo cargando, y en ocasiones son miedos que nos mantienen paralizados. Aunque el proceso no siempre sea fácil, el propósito siempre es nuestro crecimiento. Quizá una de las mayores cruces que muchas personas cargan hoy no es visible para los demás. Es el peso del resentimiento, de la culpa, del miedo o de la ansiedad. Son cargas silenciosas que nadie puede ver, pero que roban la paz día tras día. Y lo más hermoso del mensaje de Jesús es que nunca nos pidió llevar esas cargas solos. Él mismo dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 11, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». ¡Qué maravillosa promesa! Porque tomar nuestra cruz nunca significó caminar sin ayuda. Al contrario, significa caminar sabiendo que Cristo va a nuestro lado, sosteniéndonos cuando sentimos que las fuerzas se terminan. Esa diferencia cambia completamente el sentido de la vida. Ya no caminamos tratando de demostrar que somos fuertes. Caminamos confiando en la fuerza de aquel que nunca nos abandona. También debemos recordar que seguir a Jesús no significa hacerlo perfectamente todos los días. Habrá momentos en los que nos equivocaremos. Habrá decisiones que lamentaremos y días en los que sentiremos que hemos retrocedido. Pero el amor de Dios no desaparece por nuestras caídas. Él no deja de extender su mano porque tropecemos. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para levantarnos otra vez. La cruz no representa el peso de una condena, representa el camino de una transformación que dura toda la vida. Dios tiene paciencia con nosotros, nos enseña paso a paso, corrige con amor y celebra cada avance por pequeño que parezca. Él nunca espera que lleguemos a la meta de un solo salto. Se alegra cuando seguimos caminando, incluso si nuestros pasos son lentos. Por eso, cuando vuelvas a escuchar las palabras de Jesús, «Toma tu cruz y sígueme», no las imagines como una invitación a vivir una vida triste o llena de cargas imposibles de soportar. Escúchalas como la voz de un padre que conoce el camino hacia una vida con propósito, una vida donde el amor vence al odio, donde el perdón es más fuerte que el rencor, donde la esperanza supera al miedo y donde cada decisión tomada junto a Dios nos acerca un poco más a la persona que fuimos creados para ser. Seguir a Cristo no nos hace la vida más fácil, pero sí la llena de un sentido que ninguna otra cosa puede ofrecer. Y cuando una vida tiene propósito,
incluso los sacrificios dejan de verse como pérdidas y comienzan a entenderse como semillas de un futuro mucho mejor. Quiero que hoy guardes una idea muy sencilla en tu corazón. Cada vez que elijas hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando, cada vez que perdones cuando sería más fácil guardar rencor, cada vez que decidas confiar en Dios en lugar de rendirte, estarás tomando tu cruz, no porque estés buscando sufrir, sino porque has decidido caminar por el camino que Jesús te mostró. Y aunque ese camino tenga momentos difíciles, también está lleno de paz, de esperanza y de la certeza de que nunca caminarás solo. Dios siempre honra a quienes, con un corazón sincero, deciden seguir sus pasos. Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta para que reflexiones durante unos segundos. Si hoy Jesús te dijera nuevamente, «Sígueme», ¿qué crees que tendrías que dejar atrás para caminar más cerca de Él? No tiene que ser una respuesta perfecta. Escríbela solo si nace de tu corazón. Quizás sea un miedo, un resentimiento, un mal hábito o una preocupación que llevas demasiado tiempo cargando. Tu respuesta puede convertirse en una inspiración para alguien que hoy también necesita reunir el valor para dar ese mismo paso. Nunca sabemos cómo Dios puede usar una experiencia compartida para tocar la vida de otra persona. Y quiero despedirme dejándote esta frase para que te acompañe durante el resto del día. Tomar la cruz no significa cargar con una vida de tristeza. Significa tener el valor de elegir el camino de Dios, aun cuando el camino más fácil parezca más atractivo. Si esa verdad permanece en tu corazón, comenzarás a descubrir que seguir a Jesús no es perder la vida que soñabas, sino encontrar la vida que Dios soñó para ti desde el principio. Gracias por acompañarme en una nueva enseñanza del día. Que el Señor fortalezca tus decisiones, ilumine tu camino y te conceda la paz que solo Él puede dar. Nos encontraremos, si Dios lo permite, en la próxima enseñanza del día. Que Dios te bendiga siempre.